El siguiente speaker es alguien muy afín a mí. Creo que lo conozco solamente hace unos 25 años, quizá más. Es una persona muy conocida en México, es una persona muy conocida en toda Latinoamérica, porque en todo lo que sea síndromes metabólicos, osteoporosis, metabolismo del calcio, vitamina D, es el exponente mundial, fundamentalmente en Iberoamérica, diría yo. Tengo un currículum de José Luis Neiro para leerles, que la verdad no lo voy a leer todo, porque es abusivo. Solo decirles que es un licenciado en Medicina y Cirugía con el grado de sobresaliente por la Universidad del País Vasco. No sé cómo serán los niveles del País Vasco para dar sobresaliente, pero me imagino que deben estar más o menos bien. Ha hecho doctorados en España, Vasco obviamente, y es profesor del Máster Internacional en Climaterio y Menopausia de la Universidad de Madrid y tiene diploma de experto en menopausia en sociedades españolas y es profesor adjunto en múltiples universidades de Latinoamérica. Monterrey en México, en Argentina, delegado europeo en la Asociación Latinoamericana de Endocrinología y Ginecológica, Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral, presidente de la sección de Relaciones con Hispanoamérica de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y finalmente vicepresidente y presidente electo de la Sociedad Iberoamericana de la Osteología y Metabolismo Mineral. Todo esto puede ser importante, para mí no tanto porque ya lo sabía. Lo más importante es que es mi amigo y que cuando yo le pedí que venga, inmediatamente me dijo que sí, venía. Tuvimos la suerte del apoyo del laboratorio FAES en hacer un sponsorship de él. Y estoy seguro que la charla de vitamina D y fertilidad o reproducción que va a dar les va a fascinar a todos. Sin más, introduzco a mi amigo, el doctor Neiro. Sí. Hola, muy buenos días a todos. Se ha equivocado el doctor Ricardo Asch, porque no son 25 años. Nos conocemos desde 1985, cuando yo era un pipiolín y entonces estaba haciendo mi tesis doctoral en los efectos que el citrato de clomifeno tenía para depleccionar de receptores hormonales el endometrio y que explicaban por qué las mujeres con clomifeno ovulaban mucho, pero se preñaban poco. Y teníamos un 60 o 90% de tasa de ovulación y solo un 40 o 50% de tasa de embarazo. Entonces, les aseguro, me tiembla la voz porque para mí es muy emocionante que uno de mis maestros internacionales y uno de mis referentes, como Ricardo Asch, me haya invitado a su congreso. Les aseguro que yo vengo con mucha frecuencia a México, esto considero que es mi segunda patria y muchos ya lo saben, pero hacía mucho tiempo que no estaba emocionado al dar una charla, se lo digo de verdad. Para mí es extremadamente importante esta presencia aquí, porque Ricardo Asch contactó con nosotros en aquel momento en un procedimiento de reproducción asistida que ya los menores de 40 años ni lo recuerdan, porque es una cosa viejuna, que es el GIFT, el Gap-Bridge Fallopian Transfer, que hacíamos con profusión en los 80 y que él incluso llevó al Vaticano para que se lo aprobara, tampoco le sonará, un tal cardenal Ratzinger, que entonces era el presidente para la Congregación del Estudio de la Fe, lo que terminó por ser la Inquisición después del Medioevo. Pues él, iba a decir, se enfrentó, no, se encaró con él y me convenció de que el GIFT era una técnica de reproducción asistida que podía ser utilizable en pacientes cristianos, católicos, recalcitrantes y tal, porque la fecundación in vitro le habían puesto, bueno, le habían puesto las pegas en la Iglesia Católica.
Bueno, para mí Ricardo Bach ha sido un referente toda la vida y entonces, bueno, el tiempo nos ha vuelto a encontrar y la ciencia nos ha vuelto a permitir volver a tener una cierta relación. Y que yo esté ahora aquí solo se debe a la amistad que él me tiene y que yo le profeso sensaciones de humilde admiración. De verdad, no saben ustedes la suerte que tienen de que haya dado este congreso y este Colegio Mexicano de Reproducción Humana. Les decía a él que yo soy profesor del Máster Internacional de Climaterio y Menopausia y yo también tengo que agradecer estar aquí a la sponsorización de una multinacional española, Vasca por más señas, FAES, que fabrica una forma de vitamina D de la que no me han pedido que hable. O sea, su generosidad es tan grande que sponsorizan la reunión y sponsorizan mi viaje y me tratan a cuerpo de rey, pero no me han pedido que hable de calcifediol. Bastaría con decir que es 3,5 veces, como mínimo, más potente que colecalciferol. Y eso lo van a ver ustedes a lo largo de la charla y seguramente cuando se pongan a usarlo en su clínica diaria. Decía el doctor Ash que yo soy profesor de la Universidad de Madrid del Máster Internacional de Climaterio y Menopausia y gracias al patrocinio de la empresa que me ha traído aquí y que ha permitido que yo esté entre ustedes, les voy a perder un minuto en presentarles una forma de formación continuada que tiene que ver con una maestría internacional, con créditos europeos y que tiene el chiste, como dicen ustedes, de que es 100% online. Está reconocida por un montón de sociedades científicas internacionales y se trata de revisar toda la endocrinología ginecológica, para lo cual ustedes pueden tener muchas, muy diferentes razones. Los que son genetistas les va a pillar un poco más lejos, pero todos aquellos que hacemos clínica de reproducción y que hacemos clínica de ginecología, sabemos que la endocrinología es básica en nuestro portfolio y a lo largo de 1.500 horas cursarán ustedes los 60 créditos del Sistema Europeo de Créditos Universitarios con los resultados que ven. De momento tenemos un 97% de satisfacción y apenas un 1% de abandonos. El máster es serio porque son 1.500 horas y hay que revisar esos 11 módulos que tienen ustedes con un examen online, también con el ordenador delante, desde su casa, desde su consultorio, con un tribunal que les va a pedir cuentas básicamente sobre manejo de casos clínicos en menopausia y climaterio. Pues bien, gracias al patrocinio de los laboratorios, a todos los asistentes a este congreso que me escriban un correo electrónico a mi atención, tienen una beca docente del 10% para cursar la maestría, que en los tiempos que corren y teniendo en cuenta que los genetistas nos estén encareciendo cada vez más la medicina de precisión, pues yo creo que es una buena cosa que invirtamos en formación continuada. Les decía que el doctor Ash ha puesto el listón muy alto, porque claro, hablar después del doctor Williams con una innovación como Stork y en un ambiente en el que menos es genetista, pues es un poco difícil. Yo les voy a tratar de llevar al campo de la vitamina D, que es una cosa que los clínicos manejamos todos los días y que seguramente en los últimos tiempos ha pasado al gran público a través de los medios de comunicación porque se ha establecido el boom de la vitamina D. Mi obsesión desde el principio es dudar de todo. Y esa es la única manera de progresar, dudar de todo y preguntárselo todo continuadamente, de acuerdo con los parámetros que nos pasaba el maestro René Descartes. Sin la duda permanente no hay progresión en el conocimiento científico. Y no les voy a hablar de COVID-19, por más que me gustaría, porque la vitamina D reduce el riesgo de tener COVID-19, reduce el riesgo de complicaciones, reduce el riesgo de hospitalizaciones, y estoy hablando de manera prospectiva, lo hemos demostrado desde España, reduce el riesgo de complicaciones, reduce el riesgo de necesidad de ventilación mecánica y reduce un 60% la mortalidad. Lo dejo ahí. Ya está probado, pero no les voy a contar de COVID. Les voy a hablar de hasta qué punto esto de la vitamina D es realmente un boom. Pues miren, si ustedes hacen una revisión conmigo de lo que ha sido la publicación indexada de artículos de vitamina D, van viendo que va subiendo de manera escandalosa. El domingo hice la última revisión y ya pasaban de 100.000 los artículos sobre vitamina D. Es imposible estar al día, es materialmente imposible. Yo tengo algún amigo que dice, no, mira, pero es que yo los artículos ya ni los leo, yo solamente ensayos clínicos. Bueno, pues en 10 años tienes 3.600 sobre vitamina D. Y algún amigo me dice, no, yo ya solo leo metaanálisis, ¿vale? 1.500 desde 2015, solo referidos a vitamina D. Desde 2020, 600. Y desde 2021, 447 metaanálisis sobre vitamina D. Resulta poco menos que imposible abordar toda la casuística que por un lado colecalciferol y por otro calcifediol están produciendo desde el punto de vista científico. Y realmente estamos de entrada manteniendo un
error histórico que deshizo Adolf Windaus en 1928. Luego le darían el Nobel por la caracterización bioquímica de la formulación de la vitamina D, cuando él decía que es una vitamina que trabaja como una hormona, porque no tienen nada que ver, evidentemente. Ustedes ya saben que la vitamina D puede tener un origen vegetal, el ergocalciferol, que está comercializado en muy pocos sitios, o un origen animal, que es el colicalciferol, moléculas absolutamente inactivas, perfectamente liposolubles, que se fijan y secuestran por el tejido adiposo, pero que necesitan de la sustentación del primer paso a través del hígado, gracias al cual aparece el calcifediol o calcidiol después de la primera hidroxilación. Lo que medimos en sangre es calcifediol, la 25-hidroxivitamina D, que es mucho menos liposoluble, mucho más hidrosoluble y por tanto menos secuestrable por el tejido adiposo. Piensen en sobrepeso, piensen en cirugía bariátrica, piensen en obesidad. Todos esos pacientes tienen un déficit crónico de vitamina D y por mucho que ustedes les den mucho colecalciferol, se los va a secuestrar su tejido adiposo. En cualquier caso, calcifediol tampoco es activo porque necesita una segunda hidroxilación. Esto es un complejo hormonal, no tiene nada que ver con una vitamina, que es una sencilla enzima que cataliza a favor o en contra de una determinada reacción bioquímica. Esto es un complejo sistema hormonal que necesita de una segunda hidroxilación en posición 1 en el riñón, de la que sale calcitriol, hormona biológicamente activa, ya, pero con un tiempo de vida media muy corto y que además produce un 19% de hipercalcemias. Esto está restringido al uso de los enfermos renales por parte de los nefrólogos, porque hay que normalizar primero la calcemia. Los mortales nos tiramos al colecalciferol o al calcidiol. Depende de que uno quiera tener más eficacia o menos. En cualquier caso, no es una hormona, no es una vitamina, funciona como una hormona con criterios clásicos y por eso hablamos del sistema endocrino de la vitamina D. Por abreviar, continuadamente me voy a referir a la vitamina D, pero en realidad hay receptores celulares de membrana, hay receptores celulares nucleares y hay actuación en muy diversos tejidos del organismo, como iremos viendo. Desde el punto de vista de la fertilidad, podríamos decir que si ustedes revisan algunos de los lugares donde hay receptores para la vitamina D, vean ustedes que están señalados en rojo solo los que tienen que ver con el embarazo. Y si añadimos los que tienen que ver con el hueso, que están señalados en verde, se darán ustedes cuenta de hasta qué punto es importante la vida de la vitamina D en el hueso, pero también en el embarazo. No puede ser que la naturaleza ponga receptores hormonales en la placenta para una hormona materna y que eso no tenga repercusión en el embarazo. Sería completamente estúpido. Y es que la vitamina D tiene acciones diferentes a lo largo de la vida. ¿Evita el raquitismo infantil? Claro que sí, pero evita la sarcopenia del mayor y mejora las condiciones de fertilidad, como voy a tratar de demostrarlos en los próximos minutos. Es una hormona que a lo largo, como otras esteroideas, a lo largo de la vida supone acciones distintas, con niveles distintos, y con mecanismos de acción seguramente diferentes. Es lo que se ha dado en llamar un nutriente umbral. Miren, si ustedes quieren tener niños sin raquitismo, necesitan vitamina D por encima de 10. Ya, pero si quieren tener una buena salud ósea, necesitan vitamina D por encima de 20. Y además, si quieren ustedes tratar pacientes que tienen baja masa ósea o que quieren evitar sus fracturas, necesitan vitamina D por encima de 30. Y si quieren efectos antiinflamatorios de la vitamina D y acciones inmunomoduladoras, necesitan la vitamina D por encima de 40. Y como les demostraré después, si quieren que la vitamina D tenga acciones oncoprotectoras, estamos hablando de cosas muy serias, nos tendremos que ir a niveles de por encima de 50 nanogramos por mililitro. Por tanto, no es importante cuánto dar, que ya sé que alguno me lo va a preguntar después, como a qué nivel quiero llevarle a mi paciente en según qué condiciones de la tarea. Y desde el punto de vista de la reproducción, hay múltiples situaciones y dicen, no, pero los jóvenes, el sol en México, este tío viene de Europa, no sabe nada. No, miren, los pacientes jóvenes, sanos, infértiles, toman el mismo sol que ustedes, ninguno. ¿Dónde están ustedes a las 11:30 de la mañana de hoy? ¿Están en Chapultepec o están aquí? Pues eso, pues no toman el sol. Y no solamente eso, sino que por mucho que se expongan al sol, apenas un mes y medio, van a tener niveles de por encima de 30 de manera mantenidos, y eso ya está probado. Vean ustedes, no confíen en el sol, porque da igual la cantidad de sol que tomen, da igual en qué lugar del mundo vivan, apenas durante 15 o 20 días en agosto y quizás en septiembre en el hemisferio norte, van a tener vitamina D supuestamente favorecida por el sol. Por tanto, valdría la pena, dicen estos autores, medir sistemáticamente la vitamina D entre los pacientes jóvenes e infértiles. Es que por encima de los 45 o 50, como todas las esteroideas, dejan de empezar a fabricarse.
La testosterona también. Y los chicos que ahora presumen de tener unas erecciones magníficas, los que tienen más de 50 años, que no les vendan la moto a sus novias de que tienen erecciones como a los 30. No hay más que preguntarles a ellas. Los andrógenos, queridos, van disminuyendo desde los 25 años de manera progresiva. Los chicos no tenemos andropausia, pero disminuyen las hormonas esteroideas todas, y la vitamina D es una hormona esteroidea. De tal manera que si los pacientes infértiles tienen problemas con la vitamina D, habría que ver hasta qué punto se correlaciona la vitamina D con diferentes patologías que tienen que ver con la fertilidad. Y esta mañana nos han dicho que hay una forma distinta de abordar la poliquistosis ovárica. Yo les voy a dar otra. Y les voy a dar otra en la medida en que a través de los receptores, primero de membrana y luego nucleares, la vitamina D regula más del 3% del genoma humano. Eso supone que hay más de 950 genes distintos que están regulados directamente por los niveles de vitamina D. Si no hay niveles de vitamina D suficientes, hay 950 genes que se van a expresar de manera distinta. Y eso en la poliquistosis, que tiene un componente genético extraordinariamente importante, que va a llevar a las pacientes al síndrome metabólico, nadie se muere de anovulación. Y ya las poliquistósicas no se mueren de cáncer de endometrio, la mujer barbuda, todo eso ya no hay. No, se mueren de síndrome metabólico. Y amigo mío, esto pasa factura en un país como México, que son ustedes líderes mundiales en obesidad. ¿Qué les voy a contar? Bueno, pues en cada uno de los mecanismos fundamentales de la poliquistosis hacia el síndrome metabólico, la vitamina D tiene una cierta capacidad de regulación. Y desde ese punto de vista, si tiramos de datos epidemiológicos, prácticamente del 60 al 85% de las mujeres con poliquistosis tienen alteraciones de la vitamina D. Y es más, entre ellas, cuando administramos vitamina D y subimos los niveles a niveles circulantes convencionalmente normales, disminuimos la mejoramos la antimülleriana. Y de eso nos vamos a ocupar después. De tal manera que en todos los mecanismos desencadenantes de la fisiopatología de la poliquistosis, en el medio, corto y largo plazo sobre todo, la vitamina D tiene una función, porque actúa exactamente a través de los mismos receptores para regular los mismos genes. Pero podemos ir un poco más y podemos, tirando de los metaanálisis que estudiaba mi amigo, ¿se acuerdan que tengo un amigo que solo estudia metaanálisis? Pues bien, con metaanálisis sobre vitamina D y fertilidad, se ha visto que agrupando estudios, los índices OMA de resistencia periférica a la insulina mejoran siempre cuando los niveles de vitamina D están suplementados. ¡Ja! Amigo mío, es que aquellas pacientes a las que ustedes les han hecho el test genético que nos presentaban a la mañana magníficamente y que nos va a cambiar la vida, esas pacientes, además de dieta y además de ejercicio físico, de musculación, olvídense de la malla y el aeróbic, musculación a todas las edades, los jóvenes, las chicas, las embarazadas, los viejos, da igual, musculación, musculación, tirar de la sentesis, favorecer el metabolismo mineral, tirar de la masa ósea, fundamentalmente para intercambiar bien el calcio, el fósforo y el magnesio. Bueno, pues la vitamina D mejora los índices OMA en metaanálisis registrados, de tal manera que mejora la sensibilidad a la insulina y mejora los niveles de glucemia y mejora, además, la glicada, los niveles de glicada de las pacientes con poliquistosis, que todavía son jóvenes y que estamos todavía no en la etapa de prevenir o de tratar su síndrome metabólico, sino solamente estamos en la época de intentar conseguir un embarazo. Otro de los caballos de batalla en el que siempre navegamos, desde el punto de vista de la fertilidad, es la biomatosis. Y navegamos por la enorme heterogeneidad, primero de la presentación de los miomas y segundo de la posible influencia que estos tienen sobre la fertilidad, y nadie se pone de acuerdo. Hombre, los submucosos, ¿verdad?, los que actúan como mecanismo antiimplantatorio, ahí todos, ya. ¿Y los intramurales? No, pues que depende que sea un 1A, un... A ver, este es el gran caballo de batalla, que por mucho que la clasificación de la FIGO nos diga cuál es la buena forma de referir los miomas, la heterogeneidad hace que en los estudios haya múltiples factores condicionantes y múltiples sesgos. Les voy a dar solamente algunas pinceladas. Primero, el sistema endocrino de la vitamina D suprime la proliferación celular y el crecimiento celular de los miomas. Así, para empezar. Además, actúa como un supresor del factor de el factor de crecimiento transformante. Y este es uno de los implicados en la división de los miocitos de los miomas que escapan al control genético. Se han asociado niveles de vitamina D circulantes adecuados a una reducción de hasta el 32% del tamaño de los miomas, que no está mal, teniendo en cuenta que ahora tenemos drogas, y vamos a tener todavía mejores dentro de nada, la van a disponer ustedes en México, que van a controlar el tamaño de los miomas desde el punto de vista preoperatorio. Pero si avanzamos un poco,
Solo hay en toda la literatura un estudio que no encontró asociación entre los niveles de los tamaños de los miomas y la vitamina D, porque tras 12 meses, véanlo ustedes ahí, se redujo el crecimiento de los miomas uterinos y ellos decían, estos autores decían, parece que podría ser una terapéutica eficaz, muy barata, muy sencilla, para ayudar al control del crecimiento de los biomas. Fíjense, 10 semanas al final. El estudio de un amigo mío que se llama Ansari, tras 10 semanas de suplementos con vitamina D, los miomas disminuyeron significativamente de tamaño. Solo con vitamina D. Y es que no solamente disminuían de tamaño, disminuían su volumen y hacían mucho más fácil su abordaje quirúrgico, en el caso de que se hubiera decidido que fueran de abordaje quirúrgico. De tal manera que toda la literatura dice que calcifediol puede ser potencialmente un tratamiento muy económico, porque por otra parte cuesta 7 pesetas la tonelada cúbica, 7 pesos la tonelada cúbica, o sea, eso es un producto extraordinariamente barato. Ustedes todavía en México no disponen de las ampollas ni de las gotas, solo disponen de cajas de una cápsula de 266 microgramos y cajas de 3, que en Europa nos parece cutre, pero al parecer tiene que ver con factores económicos. En Europa solo hay presentación de 10 cápsulas, para que se hagan ustedes una idea, porque al paciente que con 32 años le han pillado ustedes con vitamina D baja, a los 43 no la va a tener mejor, y a los 58 la va a tener peor, y a los 69 le va a pasar factura el hueso si no lo han tratado ustedes previamente. Fíjense que decían ellos, desde el punto de vista de sus conclusiones, leo textualmente, a pesar de la falta de un consenso claro, recuerden la heterogeneidad de los estudios sobre biomatosis, suplementar con vitamina D o el tratamiento con calcifediol podría ser un tratamiento potencialmente económico para la prevención y evitar un mayor crecimiento de la miomatosis y tratamiento. Antes hablábamos de la antimuleriana. A mí me parece que en un foro como este, que yo le dedique 3 minutos a explicar lo que es la antimuleriana, que es una glicoproteína que forma parte de la, ustedes saben, de la superfamilia del factor de crecimiento transformante, a mí me parece insultante. Ya saben ustedes que depende del brazo corto del cromosoma 19 y que tiene de bueno que no tiene variación intracíclica, o sea que da igual pedirlo en segundo día que en 18º, que con la señora amenorrea. La antimuleriana no va a tener modificaciones por la actividad del sistema del eje hipotálamo hipófisis ovárico, pero nos permite individualizar los tratamientos. Atentos, atentos. Vitaminas D por debajo de 30 en líquido folicular favorecen la expresión del gen de la antimuleriana. Ya empezamos a tener idea de que también desde el punto de vista de la expresión del brazo corto del cromosoma 19, la vitamina D también regula, recuerden, más del 3% del genoma, regula también esa función. Hay una correlación perfectamente negativa entre los niveles de antimuleriana hasta que la vitamina D esté en 30. Más allá no, seguramente porque 30 es el nivel teórico a partir del cual, por consenso, hemos dicho que son niveles normales. Y digo por consenso porque hay muchísima discusión. Y hay muchísimo debate científico porque mezclamos churras con merinas, si ustedes me permiten la vulgaridad. Porque hablamos de población normal o de población enferma. Es distinto el nivel de una hormona en población normal que en población enferma. Y eso tiene que ver con el error histórico que hemos cometido de administrar vitamina D a pacientes no seleccionados, a personas no seleccionadas, claro. Las hormonas tiroideas son buenas, son muy buenas. ¿Y ustedes toman hormonas tiroideas y su tiroides funciona bien? No, ¿verdad? Y el candesartán es un magnífico hipotensor, ya, pero con 12,6 de presión, ¿qué falta me hace candesartán? Pues si yo tengo naturalmente 48 nanogramos por mililitro de vitamina D, no necesito suplementar. Entonces, incluirme a mí con 48 nanogramos de vitamina D en sangre periférica en un estudio para ver cuál es la influencia del suplemento de vitamina D sobre mi vida futura es completamente estúpido. Claro, por eso solo se lo publican cuando es Boland y Holick y yo que sé cuántas cosas más. Pero si esos estudios estuvieran capitaneados por Ruiz Velasco, Martín de San Ginés o José Luis Neiro, desde luego no los publicarían. Pero bueno, eso nos ocupamos otro día. En cualquier caso, por encima de los 40 años hay una correlación perfectamente positiva entre los niveles de vitamina D y la antimuleriana. Y este es uno de los graves capítulos que tenemos en fertilidad. No sé ustedes en México, pero en Europa la edad es el diagnóstico fundamental. Mucho más que las alteraciones seminales, por cierto, que los chicos ahora ya les hemos bajado a 4% la teratozoospermia, pero da igual, es que ni con el 4%. Pero bueno, anyway. Hay una tendencia a asociar niveles insuficientes de 25 hidroxi por debajo de 30 con antimulerianas bajas. Y una antimuleriana de 0,6 a todos nos pone los pelos de punta. A ver cómo se lo explico si tiene 28 años y tiene 0,6 de antimuleriana.
Pues bien, en población principalmente caucásica no se ha encontrado correlación entre vitamina D y antimuleriana, ya. Pero cuando uno se pone a profundizar, se da cuenta que el 69% de los pacientes tienen una vitamina D por encima de 20. ¿Esos eran pacientes o eran sujetos de los que podíamos considerar normales? Ese es el punto de la cuestión, que casi siempre para la vitamina D estamos continuadamente mezclando churras con merinas. No tienen nada que ver las personas normales, que tienen buenos niveles hormonales, con los pacientes que tienen bajos niveles hormonales. Estos sí se van a beneficiar de suplementos. Por tanto, aquello de démosle a todo el mundo es un error. No, mida usted la vitamina D antes de empezar a hacer otra cosa. Porque si nos planteamos entre mujeres infértiles, vean ustedes, hay falta de asociación cuando estamos en niveles de alrededor de 20. A partir de ahí, si todo esto es así, y hemos revisado la poliquistosis, la relación con la antimuleriana o los miomas, hemos visto también la diferencia con la anovulación, vamos a ir a la reproducción asistida. Y lo primero que hacen estos tíos es una revisión sistemática y sobre 34 estudios, 32 encuentran una correlación perfectamente positiva entre los resultados de la reproducción asistida y los niveles de vitamina D. Y ellos dicen, antes de hacer ciclos de reproducción, puede ser coste efectivo medir los niveles de vitamina D. Solo hay un estudio que no demostró correlación y 2 se mostraron indiferentes. 32 de 34 en una revisión sistemática. Y abundando un poco más en cuanto a la fecundación in vitro, comparando solamente niveles suficientes de vitamina D contra niveles insuficientes o deficientes, para los no introducidos en la casuística, la insuficiencia es aquel nivel en el que la paciente tiene entre 20 y 30 nanogramos y deficiencia por debajo de 20. Hablamos de deficiencia muy severa cuando está por debajo de 10. Pues bien, solo comparando niveles suficientes contra insuficientes, con poblaciones perfectamente comparables, estupendamente homogéneas, ven ustedes que hay entre 13 y 15 puntos de diferencia en tasa de embarazo entre los que tienen buenos niveles de vitamina D e inadecuados niveles de vitamina D. Lógicamente, se transfieren más entre los que tienen mejores niveles porque tienen mejores resultados. Y además, los niveles de vitamina D correlacionan mejor desde el punto de vista pronóstico que la propia edad de los intervinientes. Amigos, estamos hablando de cosas muy serias. Y ellos dicen, es que esto puede ser una perfecta y eficaz vía para mejorar los resultados de la fecundación in vitro. Cuando las mujeres antes de empezar tienen niveles insuficientes, y aquí les va a poder la prisa, recuerden la potencia diferente de colecalciferol respecto de calcifediol, porque la paciente se quiere hacer un ciclo de fecundación in vitro ya, y yo se lo voy a demorar un par de ciclos, aunque solo sea para suplementar con vitamina D. Puede ser beneficioso, dicen ellos, ya saben ustedes que en las conclusiones hay que ser muy cauto, porque sin prudencia el editor te echa para atrás el trabajo, y dicen que podría ser beneficioso determinar el estatus de vitamina D de rutina en los pacientes de fertilidad. Porque a todo el mundo le pedimos una antimuleriana aunque tenga 25 años, y hace 15 años no le pedíamos antimuleriana a todo el mundo. Hace 15 años le hacíamos a todo el mundo histerosalpingografía y ahora no se lo hacemos prácticamente a nadie. Las cosas están cambiando, probablemente habrá que cambiar. Y tanto están cambiando que ya en los últimos 22 años nosotros no hemos hecho una sola transferencia de más de un embrión. Y esa es la tónica. Tratar de hacer single embryo transfer. ¿Por qué? Porque los tipos de los laboratorios han mejorado extraordinariamente los resultados. Y el cleavage ahora es la norma. Bueno, pues muy bien. Vean ustedes, no ya con 30, con 20 nanogramos de límite, estos autores con transferencias de único embrión confirman una vez más los 15, 16, 17 puntos de diferencia en tasa de embarazo clínico y en tasa de niño en casa entre los pacientes que tenían vitamina D convencionalmente normal por encima de 20 y los que estaban por debajo de 20. Siempre los mismos 13, 15, 16 puntos de diferencia. Y además, sobremanera entre los pacientes que fueron testados en invierno. Porque, ¿recuerdan las gráficas en las que yo les decía que solamente un mes y medio al año vamos a conseguir unos buenos niveles de vitamina D? Ya, pero yo tengo abierto el centro de reproducción asistida 12 meses al año, no solamente el mes y medio. Fíjense, y no estamos hablando de 30, sino de 20. Y ellos dicen, la vitamina D deficiente joroba, fastidia, manda a la porra las tasas de embarazo. Imagínense que yo me siento delante del doctor Ricardo As y le digo, oye, te voy a mejorar 15 puntos tu tasa de embarazo. Venga ya. ¿Pero me vas a cambiar los laboratorios? No, solamente vamos a medir la vitamina D. Y funciona. 15 puntos de tasa de embarazo diferentes.
¿Y por qué? Nos podemos preguntar. Y algunos han ido un poco más y han dicho, no, no lo vamos a medir en sangre, vamos a medirla a nivel intrafolicular. Y con los líquidos foliculares, que muchas veces no sabemos qué hacer, ¿verdad? Porque joder, tenemos tantos y tal, y han pinchado tanto. Estos tipos lo que hacen es comparar las pacientes que quedaron embarazadas contra las que no quedaron embarazadas. Y se dieron cuenta, a ver, lógicamente, que las que quedaron embarazadas consumían muchas menos gonadotrofinas, claro, porque tenían mejores respuestas. Y además, sus ciclos de estimulación tenían menos días, claro, porque por eso quedaron embarazadas, porque su respuesta era mejor. Pero fíjense, la tasa de embarazos transferidos era 2,5 para las preñadas contra 1,9 entre las no preñadas. ¿Y eso de qué dependía? De que los niveles de vitamina D intrafolicular fueran significativamente mucho mejores entre las que quedaron embarazadas de entre las que no quedaron embarazadas. Porque hay receptores a la vitamina D también en las células de la granulosa. Y la mejora de los niveles circulantes, no ya en sangre periférica, sino a nivel intrafolicular, mejora la capacidad del ovocito de llegar a metafase 2, que es lo que a todos nos gusta. Y va a mejorar su tasa de fertilización y va a mejorar la tasa de cleavage embrionario. De tal manera que aquellas pacientes que estaban en líquido folicular, en el tercil más alto de vitamina D, tenían significativamente mejor tasa de implantación. Amigo, ya tenemos motivos razonables para ir un poco más allá de la vitamina D circulante y entrar en la vitamina D a nivel intrafolicular. Y ellos dicen, es que la tasa de medios transferidos se correlaciona linealmente con la tasa de vitamina D intrafolicular y correlaciona a eso mucho mejor, véanlo, que la propia edad, que no tiene niveles de significación estadística, como lo ven ustedes en la gráfica original. De tal manera que ellos dicen que puede haber un potencial beneficio en la suplementación si queremos mejorar los resultados. Otra vez lo de las conclusiones ya saben ustedes que son perfectamente pacatas y prudentes, ¿verdad? Nosotros nos lo planteamos y dijimos, bueno, vamos a hacer una revisión sistemática de todo lo que hay en la literatura, porque esto apunta muy bien. Y lo que hicimos fue verificar todo lo que tenía que ver con que se hubiera publicado relaciones entre 25-hidroxivitamina D y desarrollo embrionario, implantación y tasa de embarazo. Y curiosamente nos dimos cuenta que había un montón de estudios que ya eran prospectivos, que no eran retrospectivos, que iban a buscar ese nivel. Y no solamente eso, sino que había incluso algunos que prospectivamente, como este que les acabo de mencionar, pasaban del nivel de sangre al nivel de vitamina D intrafolicular. Y no solamente eso, sino que algunos comprobaban que cuando prospectivamente daban tratamiento, las tasas de fecundación in vitro mejoraban espontáneamente. ¿Qué quiere esto decir? Que estamos seguramente en la puerta que nos va a abrir un nuevo campo para el empleo de vitamina D en pacientes infértiles. Porque mejora la tasa de embarazo, mejora la tasa de implantación y mejora la tasa de niño en casa. Y seguramente dentro de nada no hablaremos del take-home baby rate, sino del take-home healthy baby rate, con los datos de los estudios genéticos, ¿verdad? Porque ahora ya las cosas se ponen de aquella manera. Si esto es así, y quiero ir terminando, lo normal es que apareciera alguna relación de la vitamina D con el embarazo, y esto es más antiguo que la tana, porque fíjense, esta publicación es de 2022, sí, pero hace referencia a una publicación de 1997. Y es más, reproduce exactamente los mismos esquemas. Y ya allí nos dicen que lo más importante que sucede durante el embarazo es una transferencia de calcio materno a calcio fetal, porque el niño hace el esqueleto a pesar de la madre, le guste a la madre o no, tirará de donde sea, pero vean ustedes que el consumo de calcio durante el embarazo es brutal. Por eso todas sus embarazadas deben consumir alrededor de 1.200 miligramos de calcio. Y se lo digo a una población como la mexicana, que tiene el mayor consumo per cápita en dieta de calcio dietético por las tortillas, precisamente. Comen ustedes fatal, pero en el calcio están bastante bien. Comen fatal. Comen rico, pero comen fatal. Bueno, a lo que voy. Yo vengo de la dieta mediterránea, pero ayer cené a la mexicana, por cierto. Anyway, en cualquier caso, esto ya lo sabíamos desde los años 90. Y nosotros en España lo que hicimos fue ir un poco más allá y alejarnos de aquellas zonas de España donde yo vivo, en la que solo tenemos 1.500 horas de sol al año, y nos fuimos a la cornisa mediterránea, lo que va por el este, desde Gerona hasta el final de Andalucía, ¿verdad? Y la provincia que más sol recibe de España es Almería, donde están los invernaderos de toda Europa, donde cultivamos las frutas y las verduras para toda Europa. Pues bien, entre mujeres almerienses, el 67% de las gestantes tenían déficit o insuficiencia de vitamina D. Mujeres jóvenes, embarazadas espontáneamente, que trabajaban de sol a sol,
en los campos de recogida de fresas y de cultivo de zanahorias y yo que sé cuántas cosas más. Y es más, nos daba igual que fueran españolas o magrebíes, porque allí hay una enorme población magrebí que viene a trabajar a los cultivos hidropónicos y a los invernaderos. Pues nos daba igual que fueran españolas o magrebíes, porque el 67% de las gestantes tenían déficit de vitamina D. Y nos daba igual que miráramos el verano que el invierno, porque ni el verano almeriense, donde las chicas no toman el sol porque se calcinan, lógicamente, ni el verano garantiza tener unos buenos niveles de vitamina D en mujeres jóvenes gestantes. Esperen cómo van a ir las siguientes generaciones. Y hoy sabemos que hay receptores de la vitamina D en la placenta. El feto tira de los niveles de vitamina D maternos y, por tanto, su esqueleto y su sistema inmunitario y su capacidad de defenderse de las enfermedades alérgicas, entre otras cosas, va a tener que ver con los niveles de vitamina D durante el embarazo. Y eso ya está perfectamente demostrado, incluso de manera prospectiva. Pero hemos ido un poco más allá. Ustedes saben que podemos fabricar en el laboratorio ratones knockout. Estos ratones estaban genéticamente inducidos a sufrir diabetes, machos y hembras, daba igual. Bueno, pues daba igual que fueran machos y hembras los ratones que utilizábamos genéticamente predispuestos a sufrir diabetes, cuando les suplementábamos con vitamina D, fueran machos o fueran hembras, se reducía brutalmente la capacidad de desarrollar diabetes en estos ratones inducidos genéticamente a desarrollarla. 66 contra 45 si eran hembras, 35 frente a 15% los machos, perdón. Si esto era una experimentación animal, habría que ver cómo suceden los niveles de vitamina D para el manejo de la diabetes mellitus gestacional, que ese sí que es un problema serio en este país. Y ya ven ustedes que los diferentes niveles, ahora más modernamente tiramos de los nanomoles por litro, hay que dividir por 2,5 o multiplicar por 2,5 los nanogramos para conseguirlo, ya ven ustedes que los niveles correlacionan linealmente con los niveles de la glucosa. Y no solamente eso, solo con 2.000 unidades diarias administradas a la gestante, en este caso de colecalciferol, ya eran capaces de mejorar los índices glucémicos de las gestantes. De tal manera que todavía ellos dicen que el mecanismo se mantiene desconocidos y algunos dieron un paso más y lo que hicieron fue hacer una correlación y vieron que era perfectamente lineal entre los niveles de resistencia de metabolización de la glucosa y los niveles de vitamina D. De tal manera que se podía hacer una correlación perfectamente lineal siempre que estuvieran los niveles por encima de 30 nanogramos por mililitro entre pacientes gestantes. Y no con pocas, con una recta regresión, ya ven ustedes, de menos 0,2. Avanzando un poco, tirando de los metaanálisis del amigo aquel que les decía antes, estos tipos lo que hicieron fue invertir el orden y dijeron, vamos a ver cuántas mujeres con déficit de vitamina D desarrollan diabetes gestacional y el riesgo es de un 53%. De acuerdo con los niveles de vitamina D bajo, el 53% de incremento del riesgo de diabetes gestacional. Y luego lo hicieron al revés y dijeron, bueno, entonces ahora vamos a medir cuál era el nivel de vitamina D entre las mujeres que tenían diabetes gestacional. Y aquí, bueno, la locura, ¿verdad? El intervalo de confianza, fíjese, menos 6,7 a menos 3,14. Un incremento de 393% de riesgo de déficit de vitamina D entre las mujeres con diabetes gestacional. Lo miremos... Ay, perdón, esto no sé lo que he hecho. La he liado. Es que yo ahora quiero pasar. Ya, ¿por qué no pasa? Ya está. De tal manera que ellos dicen, una vez más, prudentemente, que necesitamos ensayos controlados y metodológicamente bien diseñados. Sí, pero mientras tanto, sepan ustedes que los niveles de vitamina D bajos incrementan el riesgo de diabetes gestacional y las mujeres con diabetes gestacional tienen los niveles de vitamina D más bajos de todos. Amigos, una vez más, el embarazo y la vitamina D tienen que ir de la mano. Y si esto es así, habrá que ver cuáles son los resultados perinatales. Y parece que también funcionan, porque sabemos hoy que los cambios metabólicos que sufre el feto en desarrollo tienen que ver con los niveles de vitamina D maternos, obligadamente, porque eso supone la transferencia de calcio, venga de donde venga. Entre paréntesis, yo hago investigación clínica en osteoporosis. Una de las circunstancias más graves, más definitivamente intratables, es la osteoporosis gestacional, que provoca un incremento de riesgo de fracturas brutal. Afortunadamente se da muy poco, pero como tengan ustedes una mujer que haga osteoporosis durante la gestación, van a contarle con los dedos de las dos manos las fracturas vertebrales. Esto es dramático en una chica de 28 o 30 años. Pues bien, o tratamos la dieta de la gestante adecuadamente y medimos sus niveles de vitamina D,
o veremos que todas las mujeres gestantes pierden masa ósea durante todo el embarazo e incluso después del parto. Fíjense, les he traído radio ultradistal, que es el lugar donde menos intercambio metabólico hay, por tanto, donde menos intercambio de calcio hay, por tanto, donde más estable es la masa ósea. Pues ya ven ustedes que entre las 10, 22, 34 y el parto hay pérdida continua de masa ósea en las mujeres gestantes. Afortunadamente se recupera después de la lactancia, ya, dependiendo del calcio y de la vitamina D que tome la madre. Y esto ya lo comprobamos de manera prospectiva en un ensayo español, en el que entre la semana 20 y 28 le dábamos a las gestantes, en función de sus niveles de vitamina D, suplementos de vitamina D y mejorábamos, no ya los niveles de vitamina D, que por supuesto, sino el índice esquelético fetal, medido objetivamente por observador independiente, con ecobiometrías del fémur entre las 20, las 24 y las 28 semanas. Solo en 8 semanas. Amigo mío, esto es impresionantemente importante, porque hay un incremento significativo de los niveles de vitamina D que acompañan a una mejora del índice esquelético fetal. Y eso va a dar lugar a que los niños nazcan más sanos. Esto ya no es un ensayo prospectivo, esto es una revisión sistemática del Instituto Nacional para la Investigación en Ciencias de la Salud. Ya esto es mucho más independiente. Y ellos ven que todavía para el riesgo de preeclampsia hay ahí, todavía no es significativo, pero apunta muy bien. Y apunta muy bien porque el calcio es el ion de la vida, y tengan ustedes en cuenta que la contractilidad muscular y la dilatación arteriolar depende de los niveles de calcio circulante. Y eso tiene que ver con los niveles de calcio absorbidos intestinalmente que dependen de la vitamina D. De tal suerte que mejoramos la calcemia de la madre gestante en función de los niveles de vitamina D y, lo que es más importante, mejoramos el peso del recién nacido. Amigo mío, no ya la diabetes gestacional o la preeclampsia, es que mejoramos el peso del recién nacido solo con normalizar la vitamina D de la madre. Esto a mí me parece que es muy importante, como para no tenerlo en cuenta. Sobre todo habida cuenta de que a casi todas las mujeres le medimos la TSH a partir de los 40 años, ¿verdad? Y solamente tenemos un 10 o 12% de población hipotiroidea. Sin embargo, a partir de los 45 años tenemos al 67% de la población con déficit de vitamina D y no se la medimos de manera rutinaria. Que me expliquen las autoridades sanitarias por qué es eso. Porque yo no termino de entenderlo. Voy a ir terminando porque no quiero pasarme ni un minuto y me han dado 40 y tengo 38 minutos. Miren, esto es muy antiguo, más que la tana. El refranero español decía que donde entra el sol no entra el médico. Claro, pero en una época previa a la revolución industrial, cuando la gente trabajaba, nunca mejor dicho, de sol a sol, afuera, tirando de arado con los animales, cuidando las ovejas o cultivando zanahorias. Eso se ha acabado. Ya lo hacemos en invernaderos, recuerden las de Almería. Se ha acabado el tiempo de exposición al sol. Ahora trabajamos delante de una pantalla que nos joroba la vista y que además nos mantiene lejos a las 11:30 de la mañana. ¿Dónde están ustedes? ¿En Chapultepec? ¿No, verdad? Pues eso. Recuerden, yo lo decía en un libro de ginecología en el 89, solo se diagnostica aquello en lo que uno piensa. Pero por si alguno piensa que esto es poco importante, los niveles de vitamina D correlacionan con la disminución de la mortalidad, queridos. Da igual que los estudios sean bien hechos desde el punto de vista estadístico o que tengan muchos sesgos, da igual. Hay significación estadística siempre a favor de una reducción de la mortalidad en función de los niveles de vitamina D circulantes. Fíjense que el diamante está perfectamente alejado de la unidad. Y alguno dirá, bueno, ya, pero lo de la fertilidad está muy bien. Y en el sexo también. Claro, porque lo de la fertilidad es la consecuencia del sexo, ¿no? O sea, esto es lo del método divertido y el método aburrido que decíamos antes, ¿no? Pues miren, esto está publicado el 24 de febrero del 23, que me dejó hepatado. Administran, metodológicamente, el estudio es intachable. Miden la vitamina D de la gente y a unos no les dan tratamiento, ahí los tienen ustedes, en el grupo de la izquierda. No me gustaría nunca entrar en un ensayo y que me tocara placebo. En el siguiente grupo les dan placebo vaginal, y al tercer grupo le dan supositorios vaginales de vitamina D. Y mejora la escala de función sexual de las mujeres deficitarias. Mejora la respuesta sexual de las mujeres. Esto sí que es... Me lo tengo en calma, pero pinta muy bien. Ellos dicen, es que los supositorios intravaginales de vitamina D mejoran la función sexual de mujeres posmenopáusicas. No tiene nada que ver con la fertilidad, pero es que no me podía resistir a traerlo, porque esto es absolutamente revolucionario, ¿verdad? De tal manera que nosotros, durante la pandemia, estuvimos 1 año y medio reunidos
saltándonos a veces las normas, para determinar los grupos de riesgo para tener vitamina D baja. Y ahora recórranlo ustedes de arriba abajo y díganme cuántas personas de sus consultas no están en alguno de estos grupos. Porque de todos ellos tenemos evidencia suficiente de que desde el punto de vista epidemiológico pueden tener déficit de vitamina D. Embarazadas, lactantes, infértiles, ancianos, mayores de 45 años, tratamientos con benzodiazepinas. Fíjense cuánta gente toma benzodiazepinas, antirretrovirales, antifúngicos, rifampicina, glucocorticoides. Anyway, les voy a dejar solamente con una cifra que no se les puede olvidar. Todavía no hemos hecho más que empezar a aprender cosas sobre las acciones del complejo hormonal D. Viene mucha más literatura, ya hay más de 100.000 estudios. Acostúmbrense a incorporarlo. Y mi gratitud formal al Colegio de Reproducción Asistida de México y a todos ustedes por estar aquí, porque para mí ha sido un inmenso honor, Ricardo, que me hayas traído hasta Ciudad de México para estar en tu congreso. Les dejo con la invitación de cursar la maestría en climaterio y menopausia con nosotros, con esa beca docente del 10%, y con una invitación formal a que monten grupos para venir con nosotros al Congreso de Endocrinología Ginecológica de Latinoamérica y el de Osteología y Metabolismo Mineral que celebramos en septiembre de 2023, alrededor de los días 21 y 23, en Corrientes, Argentina. Un sitio que merece la pena ser visitado y en el que les esperamos a todos con los brazos abiertos. Nada más y muchísimas gracias por su atención.